Hoy nos reunimos con Isaac Diego García y en su condición de musicólogo, él, y no solo probablemente, pero ahí está él para explicarnos el contexto del asunto, publicó en el año 2019, aproximadamente hace 7 años, en Ediciones Complutense, un artículo sobre el cual vamos a desarrollar el contenido de hoy que tiene por título Reflexiones en torno a la noción de arte sonoro y los límites y contextos del grafismo musical. En rigor, nos interesa más hablar contigo, Isaac Diego, de la segunda parte que de la primera, de esas reflexiones en torno a la noción de arte sonoro, en donde tú, por supuesto, estás pues desarrollando algunas, no solo tuyas, sino de otros autores, definiciones respecto del arte sonoro, ¿no es así? Sí, este artículo salió en el 19. Era un artículo en el que yo intentaba combinar dos preocupaciones que tenía en ese momento, o sobre las que estaba reflexionando en ese momento, que era sobre la propia noción de arte sonoro, ese espacio que hemos discutido todos y que seguimos discutiendo y que Ujú. siempre nos plantea cuestiones interesantes, y luego la propia, en este caso, pasión por mi parte, por la notación musical, por las grafías, por el gesto gráfico, y cómo y cómo esa, bueno, pues esa deriva del grafismo musical, qué cabida podía tener dentro del arte sonoro. Y todo eso me llevó a reflexionar en ese texto que, bueno, no sé si ha envejecido bien o mal, pero bueno, en su día fueron ideas que plasmé. Muchos de mis artículos son a veces como reflexiones en voz alta que no sé si llego a ningún sitio, pero bueno, en todo caso me sirvieron para seguir repensando cosas y para dialogar con vosotros al final, ¿no? Son cosas también que nos ayudan como a pensar entre todos. Sin duda. Y desde luego aquí vamos a ilustrarlo con algunas de las partituras gráficas a las que tú aludes en este texto. No, por ejemplo, vamos a referirnos a esos event scores, partituras de eventos de Fluxus. Por otra parte, ya han venido en otras ocasiones a este programa y si no han venido, vendrán. Pero en fin, hay otros aspectos que tú estás desarrollando aquí. Estás, por supuesto, en este texto planteando también una disquisición más o menos histórica, tratando de personalidades como Stockhausen, Xenakis, pero también Mestre Quadrain, por ejemplo. Háblanos de estas partituras de Mestre Quadrain que tú nos has pasado y que vamos a ver en pantalla, que seguramente estamos viendo ya. Son, por ejemplo, una partitura muy curiosa, que es self-service, que es realmente una acción urbana, ¿no es así? Mm. Sí, bueno, como ya sabrás, hice la tesis doctoral sobre Mestre Escuadrén, Claro, y es verdad precisamente por eso precisamente aludo a esto. y que se me Claro. contó esta cosa que como anécdota, ¿no? Que yo empecé un poco estudiando su obra sinfónica, su obra, digamos, obra más académica, más de orquesta o de música de cámara, música vocal, pero en cuanto lo conocí, entré en contacto con él, empecé a descubrir un mundo que me apasionó mucho, que es esa hibridación con otros lenguajes, su relación con Brosa, con Tapies, con Pere Jaume, ¿no? Con muchos artistas de, digamos, no de otros campos artísticos. Y me sorprendió sobre todo ese trabajo que él hizo, que me ha apasionado y de hecho a mí me ha hecho seguir esa otra deriva, ¿no? Perdí un poco de interés en la parte más académica, digamos, más musicalmente académica, y me fui más hasta esta cosa de la intermedia, ¿no? De Fluxus que decías antes, de Higgins. Y en el caso, por ejemplo, de este tipo de partituras, lo que me interesa de Mestres, de su trabajo, es que la partitura no es un código oculto, no es una cosa que es una, ¿no? Es una cosa también muy de la vanguardia musical, estas partitorturas, ¿no? Estas partituras complicadísimas que están como en un código oculto. Sí, que Pero en cambio, en el caso, necesitan un manual de sí, instrucciones, sí. se requieren más explicaciones que, ¿no? Que la propia Sí. partitura, ¿no? Que esa es la broma que hacemos siempre, porque es verdad, ¿no? En el caso de Mestres, él buscaba un tipo de notación muy intuitiva y sobre todo muy en relación con los artistas plásticos, la idea de que la notación musical o la grafía no fuera un código oculto, sino que es algo que está visible, que forma parte de la propia obra. Por eso también lo traigo como un ejemplo de arte sonoro. Es verdad que Mestres Quadre nunca se denominó a sí mismo como artista sonoro, pero yo creo que sí que anticipa muchas cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, la instalación sonora. Esta obra, por ejemplo, es el Service, se puede considerar una especie de instalación sonora interactiva, ¿no? Muy rudimentaria, que es una obra que presenta en el año 73 en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, y donde los propios paseantes hacen sonar la propia obra. Es decir, es una obra en la que uno entra y hace sonar la propia obra como tal, ¿no? A través de unas partituras gráficas muy
muy sencillas, con códigos muy intuitivos, que se aprende rápidamente, y entonces es el propio público quien toca, ¿no? Esas partidos que además son el plano de Barcelona, Claro. con lo cual también la idea era como la idea de que el propio paseante se pasea metafóricamente por Barcelona, por las calles, va haciendo sonar la ciudad, con lo cual también tiene esa cosa como de música urbana, que también entronca en cierta manera con gran parte de las cosas que se han hecho después en el arte sonoro, ¿no? O sea que me Por parece interesante ejemplo, por eso. sí, sí. Por ejemplo, en tu texto aludes a un par de obras de la recientemente fallecida Eugenia Balcells, Mm, y una de ellas concretamente es muy especial y en la cual ha estado implicada. Es una pieza de videoarte. Está mm. compuesta a partir de la grabación de palomas desde el tejado de su apartamento en Nueva York, a la que se suman unas líneas horizontales que son como las barras de las partituras. Y entonces eso lo que hace es que lo que hace es que cuando las palomas pasan por los sitios, los pájaros, entonces son como notas que la intérprete, en este caso Bárbara, debe traducir a sonidos de la flauta, ¿no es así? Sí, es una obra que ella compone, es una pieza de videoarte, como bien dices, una obra visualmente muy poética, que ya creo que explica algo así como que viendo desde la ventana de Nueva York. Nueva York es un territorio que yo también conozco bien, que es bastante hostil, en realidad, ¿no? En muchos sentidos, pero él encontró esa belleza, ¿no? De mirar y se imaginaba esos cables, ¿no? De teléfono, o sea, de cableado por la calle, y como esas palomas dibujaban como partituras, ¿no? Entonces se le ocurre crear esta pieza de videoarte que es como encontrar la belleza dentro de un contexto así bastante, como digo, bastante hostil. Y con eso crea una pieza de videoarte que después Barbara Hell interpretaba en vivo, es decir, tenía como otra capa, ¿no? Es una pieza que se interpretó también Xerox Music, ¿no? Otra pieza también de Barbara Hell. Sí, Y de nuevo esa efectivamente. idea de traer la grafía musical o la notación o una pseudonotación a un plano visual, a un plano compartido, ¿no? Que de nuevo es la idea que me interesa, ¿no? Que no entender la grafía como algo oculto de nuevo, sino esa idea de que la propia partitura, igual que en Xerox Music, que pasa algo parecido, era una pieza casi instalativa, donde la intérprete va recorriendo esa espiral, con lo cual se puede ver la partitura, se puede ver, o bueno, la partitura gráfica o notación gráfica, con lo cual también tiene esa, de nuevo, es un agente, por decirlo así, performativo, ¿no? La grafía o la notación, digamos que está presente, ¿no? En la propia obra y forma parte del propio juego estético, ¿no? Sí, desde luego en las partituras que podemos ver aquí también, y eso tiene que ver, por supuesto, con aspectos de la participación y también a veces de la obra de arte urbano, de arte sonoro urbano, hay algunas partituras de Llorens Barber. Ujú. Sí, el propio Llorens, de nuevo, en muchas tipologías, ¿no? Concretamente sus conciertos de campanas tan famosos. Contrato de campana. Es verdad que ahí la partitura funciona más como un guión interno, aunque luego tiene una dimensión visual. Pero pensemos, por ejemplo, cosas en Actum, ¿no? Desde sus inicios, obras que eran un híbrido entre poesía visual, partitura. Es decir, que también ahí la grafía está muy presente siempre en su trabajo, como casi como una cosa gestual, ¿no? Es casi como una extensión digamos, de la parte sonora hasta la idea de gestual, hasta estas músicas visivas, ¿no? Que también dialoga con esta idea de la poesía visual o de la idea de entender el poema entre lo visual, lo sonoro. También ahí, por eso al final remite a una idea de arte sonoro bueno, no sé si más o menos consensuada en cuanto a un espacio donde confluyen diferentes artes, ¿no? Y por eso creo que la grafía o la notación, en cierta manera, funciona así. Justamente había dicho antes lo de Eugenia Balset y me estoy acordando también de otros artistas que no comento en el texto, pero por ejemplo, pensando en la propia Concha Jerez, donde hay una reflexión constante sobre la propia escritura, no esa idea de la escritura como algo presente, algo casi obsesivo, o el trabajo, por ejemplo, de Michal Rovner, ¿no? Esta artista israelí que trabaja también con la idea de la notación, como, ¿no? Esa cosa. No sé, a mí siempre me ha apasionado mucho esta idea de la grafía, del gesto, de la escritura como algo vivo en la propia obra, ¿no? Y ahí creo que hay como conexiones muy interesantes entre las artes visuales y en este caso lo sonoro y en este caso el arte sonoro. Sí, por ejemplo, yo te proponía hoy mismo que vamos a verlas, un par de obras que me han llamado la atención por su calidad visual, gráfica. Bueno, una ya hemos tenido ocasión en Culturas Sonoras en verla in extenso, la famosa Stripsody Mm, de Cathy Berberian, ilustrada por Roberto Zamari, que era un diseñador de cómic, un dibujante de cómics, como sabemos, mm, pero también esa otra de Erle Brown, un autor de la nueva escuela de Nueva York de los años 50, colega de Cage y de Morton Feldman, etcétera, que en donde también tenemos ahí
un aspecto que quizá está más vinculado, más que con la grafía para instrumentos musicales, con una cierta grafía sinestésica o analógica que se utiliza a veces en la música electrónica. Sí, ahí es interesante también ver en el caso de Brown y de también como Feldman y muchos artistas de la Escuela de Nueva York, es de nuevo esa relación con los artistas plásticos, ¿no? Ellos veían en las artes plásticas digamos, una gestualidad, una vida que ellos querían trasladar también al plano sonoro, ¿no? Y ahí están las influencias de Pollock, ¿no? O de otros Sí, artistas como Rothko. Entonces, en todos ellos constantemente la propia idea de la grafía es una manera de bucear en esos mundos, ¿no? La idea de los módulos, ¿no? Inspirado en Calder también, que lo vemos en Earl Brown. Eh, sí, está esa fascinación por lo visual llevado al plano sonoro. Entonces, sí, y claro, al final son partituras que muchas veces funcionan como un estímulo en su caso, ¿no? Decían músicas, geografías analógicas, geografías no simbólicas, en cuanto que no hay una relación, digamos, simbólica, no cierra un significado, sino que son como una especie de estímulo. Y entonces eran como partituras que luego aparecían en museos, lo cual también es esa idea como también de ocupar otros espacios, ¿no? Espacios galerísticos, ¿no? Como pasaba con Mestres o como el propio Llorens, ¿no? Que al final son, o en tu caso también, Pepe, por supuesto, que al final también son partituras que forman parte de espacios expositivos y como que abren otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí de nuevo esa idea del arte sonoro como un espacio abierto, ¿no? Literalmente, espacio simbólico, físico, a otras cosas, ¿no? Y la otra que me decías, la otra partitura que se me... sí, la otra partitura era Berberian, ¿no? Cathy Berberian, sí, sí, bueno, ya Sí, otra obra sobradamente mítica, conocida, sí. fantástica. Una obra que además, en el plano, yo por ejemplo en la Facultad de Educación trabajo mucho con mis alumnos de primaria y secundaria como una pieza para trabajar con alumnos, ¿no? Porque es una obra muy divertida, Claro, donde sí, además se sí. mezcla todo. Es una obra que para mí es una especie de hibridación perfecta entre poesía fonética, elemento visual, grafía musical, performance, ¿no? Hay una parte sonora. Es una obra como una obra total, ¿no? En cuanto a mezcla de lenguajes y todo, de una perspectiva muy, muy divertida, muy lúdica. Y bueno, aparte la partitura es fantástica y esa idea ¿no? de las viñetas que van pasando y van creando todas las onomatopeyas y bueno, es una obra icónica, ¿no? Yo creo de lo que hacemos, ¿no? En esa cosa intermedia entre artes, ¿no? Y de nuevo esta idea del arte sonoro como retomar la idea de la notación o de la grafía o como de la escritura musical, pero digamos como emancipándonos un poco de esa idea de la grafía como algo complejo, algo... Por eso también muchas veces desde el arte sonoro volviendo hacia, por eso ahora vuelvo a la reflexión del artículo, desde muchas veces, digamos, muchos artistas desde el arte sonoro que han buscado, digamos, ese giro sonoro, ¿no? De ir a la escucha, al sonido, desprenderse de la escritura. Hay una cierta como, a veces como enemistad, ¿no? Con la escritura. Entonces me parece muy, muy interesante y muy bonito que desde estas prácticas sonoras se recupere esa idea de la escritura como algo que también puede ser lúdico, que puede ser intuitivo, que puede ser visualmente atractivo. Entonces, Cathy Berberian aquí es un buen ejemplo, ¿no? Digamos, de construir esa idea de la escritura como una cosa compleja, una cosa como para expertos y plantear una partitura que los niños, vamos, que la hacemos con los niños, la interpretamos, nos divertimos haciendo poesías sonoras o piezas sonoras musicales o como queramos llamarlas, pero desde esa idea de la escritura como algo de nuevo, ¿no? Popular, algo que podemos compartir. Y por eso a mí me interesa mucho más esa idea que la idea de escritura como algo complejo, así como algo siempre como una barrera, ¿no? En vez de como una barrera, como una apertura, ¿no? Entonces, por eso, si la grafía y la notación está presente en la propia obra, creo que es interesante, ¿no? Como una vía al menos, no diría que todo la única vía, pero sí una vía, aunque sea residual, dentro del arte sonoro, ¿no? Si, por ejemplo, una de las obras que tú me pasabas y que vamos a ver ahora es una de las muchísimas partituras que ha hecho Fátima Miranda para sus Por conciertos de ejemplo. voz. Aquí, en cambio, a diferencia de la de Cathy Berberian, aunque la obra de Cathy Berberian estaba hecha para sí misma, claro está, pero tiene otras expansiones, como tú bien decías. Sin embargo, la de Fátima Miranda, por su manera muy especial de tratar la voz, me da la impresión de que no es fácilmente compartible lo que ella plantea ahí con otras voces, porque tienen que ser sumamente especializadas, claro, como sabemos. Sí, al final yo creo que para ella funciona más como, tiene una función mnemotécnica para ella, para recordar gestos o ideas, Sí, pero que es claro, otra luego uno vía ve también, claro, sí, otra claro, al vía de la final partitura. ahí sí que es un código interno, pero claro, estas partituras luego salen afuera y se exponen y se ven y son maravillosas, ¿no? También visualmente son, o sea, es decir, no se limita solamente a hacer un guión y a escribir cosas, sino que luego tiene toda esta gestualidad, colores y al final también es una cosa también, como ya también ha trabajado mucho en Asia,
¿no? En la India, etcétera, también tiene esa cosa mántrica, ¿no? Esa cosa bueno, toda esa visualidad, ¿no? Todos esos collages, ¿no? Todas esas cosas que también visualmente están muy presentes en otras culturas, ¿no? Que también ella trae de cierta manera como que filtra y que nos lo trae de esta manera. O sea que sí, y hay como otra visión en este caso, ¿no? De la idea de partitura. Me estaba acordando yo, hablando de la plasticidad, porque evidentemente, hablando de partituras sonoras que finalmente son visuales, pues estamos entrando en un terreno en el que, por ejemplo, tú que conoces muy bien el trabajo de Mestres Quatrain, tenemos una obra como Aronada, que un círculo, y ahí está el laberinto en donde los intérpretes tienen que hacer sonar su obra. Es una obra que tiene elementos, naturalmente, de música abierta, claro. Sí, es una obra casi icónica, ¿no? De hecho, es la obra que podíamos ver en vuestra exposición del Girona Natacional, ¿no? Ahí en Exacto, la sí, sí. entrada, una obra muy icónica, que curiosamente Mestres, que, bueno, tenía esa parte, se debatía entre dos mundos, ¿no? Entre ese mundo más de música académica y esa visión más de arte conceptual o, no sé, de artes de acción, etcétera. Y siempre, no sé si lo decía con cierta, no sé, con cierta resignación, que la obra que más le habían interpretado en su vida era Aronada, ¿no? Le hubiera gustado que hubiera sido la Sinfonía número 3 o lo que sea. Claro, al final que te estrenen, o una ópera, ¿no? Ópera sin estrenar. Y al final Aronada es una pieza que le estrenaron muchísimo, incluso en Japón. Hay un disco que se editó en Japón con músicos, no sé, de teatro no japonés, interpretando su partitura, porque era muy llamativa la idea de ese laberinto donde uno se introduce. Al final es una partitura escrita, así que Y es casi como un mandala, sí, casi un eso mandala, es, un sí, sí, mandala, sí. un poco volviendo a lo de antes de esa visión, esa dimensión visual de Fátima, pero sí, al final es una partitura que tiene obviamente una dimensión visual brutal, esa idea de lo circular, que en realidad también ya viene desde la Edad Media, ¿no? No lo hemos comentado, pero claro, realmente esta idea de la notación... de hecho, mi pasión por la notación viene desde estudiar notación neumática medieval con Efectivamente, Argentina, porque tú has Casa trabajado Oviedo, o sea, mucho, viene de ahí, claro, claro, te y lo como marcas yo mucho en ese veía que la campo. propia... Yo te he oído cantar precisamente ese tipo de música. Sí, yo o sea, yo estoy entre los dos mundos, entre la música antigua, el canto medieval, pero claro, no se mete de repente la notación franconiana o la notación blanca o la notación, bueno, esta de la Subtilior, ¿no? Con las coloraturas y te vuelves un poco loco, ¿no? Porque en realidad no es tan distinto de lo que se ha hecho después en el siglo XX. Yo tengo un poco la tesis de que realmente el siglo XX retoma cosas que ya se habían hecho, pero, o sea, que no es tan nuevo ni tan moderno como nos creemos. Lo que pasa es que la notación musical desde el siglo XVII hasta el XIX, digamos que se codificó en Occidente de una manera muy estricta, pero claro, todas esas notaciones que existían, en realidad también habrían como ontologías de otras maneras de entender el sonido, las relaciones con, ¿no? con la escucha, con lo cual también... Y esa necesidad probablemente es la que ha hecho que explote en el siglo XX y ahora, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XX, cuando estaba tan cerrado y tan acotado en fin, a lo que es la grafía del solfeo tradicional, estalle, porque evidentemente los compositores o los artistas sonoros mucho más no podrían relacionarse con los sonidos y con los intérpretes utilizando pues las grafías tradicionales. Ese es el problema fundamental. Con lo cual, yendo a los códigos neumáticos, como tú decías antes, entramos, si me lo permites, en esa frase tan maravillosa de Eric Satie que decía que en lo arcaico se encuentran los límites de lo moderno. Sí, justo. Sí, porque además es esa cosa de la escritura, que también lo podemos llevar al plano de la escritura no musical, de cómo al final nos condiciona nuestras formas de pensamiento, ¿no? Nuestra relación con la realidad, ¿no? Claro. Por eso también esas nuevas escrituras abren otras ontologías, son como, y uno se da cuenta de repente, te pones claro, los que hemos cantado música antigua y te pones a montar un motete de la Subtilior, te das cuenta de, oye, esto aquí qué está pasando, si esto no encaja, ¿no? ¿No? De repente hay cosas que te abren otra manera, claro, porque a lo mejor esto se hace por aproximación, o sea, y entonces empiezas a especular y la propia escritura te abre otras maneras con los cantantes, ¿no? Al final nos juntábamos, cantamos música antigua, el propio canto gregoriano, utilizamos notación neumática mezclada con notación cuadrada, pero también somos muy conscientes de que la oralidad es fundamental. Yo, por ejemplo, cuando enseño canto gregoriano, lo hago desde la oralidad, no desde la escritura, porque entiendo que esa música surgió desde la oralidad, luego se fue codificando y va cambiando nuestra manera de relacionarnos con el canto. Entonces, claro, ahí también está esa idea de la escritura como una posibilidad de apertura, ¿no? Que eso obviamente en la filosofía también se ha trabajado mucho, ¿no? Y en la música a lo mejor hemos estado como muy centrados solamente en nuestra notación y por eso también desde otras culturas, de la
cultura pop o de otro tipo de músicas que no trabajan con notación tradicional, generan cosas que, pues, bueno, y también la propia escritura nos ayuda a generar relaciones sonoras o cosas que de otra manera no serían posibles, ¿no? También es como una manera como de abrirnos un poco la mente, ¿no? Como una cosa como de innovar, ¿no? Por eso también, en este caso, como decía, en cuanto a Satie, ese remirar, repensar el pasado nos ayuda a abordar el futuro, ¿no? Y para acabar, puesto que no pretendo que hablemos de esa otra parte, insisto desde el principio, de las definiciones que has colocado en tu artículo de arte sonoro, porque realmente bueno, pues realmente eso es otro programa posiblemente. Sí, bueno, Pero aparte sí, ya lo trataste un poco con Rubén López Cano, que bueno, sí, al sí, es final cierto, más es que cierto. intentar cerrar una definición es como intentar Ponerle reflexionar puertas en al torno campo, a, ¿no? ponerle puertas al campo. Sí, sí. Es como poner en diálogo cosas, ideas, pero en este caso mi artículo casi yo ni siquiera tengo una tesis propia, ¿no? Al final creo que es más bien como una cosa de poner en diálogo diferentes enfoques y en torno a mí, por ejemplo, no me interesa nada acotar una definición. Creo que es una definición. Creo que el arte sonoro es una cosa que está. Es una categoría en redefinición, aunque es ambiguo y obviamente nos crea otros problemas, pero al final es un campo en el que compartimos tiempo y, y buenos momentos, espero, ¿no? O sea que poco más, ¿no? Pues sí, pero si te parece, Isaac Diego, vamos a acabar con una sugerencia, una propuesta que tú nos traes, que es un vídeo y bueno, lo vamos a poner de Mm. despedida y entonces, por favor, preséntanos este trabajo de Enrique Tomás, Tangible Scores. Sí, lo tomé un poco como ejemplo, me llamó mucha atención a partir de un artículo de Cabeza de Vaca que hablaba sobre esta obra y luego ya busqué y luego de hecho también contacté con Enrique y le pregunté cosas y me parece una obra un poco también icónica en cuanto, o por lo menos una vía interesante en cuanto a esa relación entre lo sonoro, lo instalativo, la grafía, la idea de notación como genera desde la intuición, la idea de la notación como algo presente y es esta instalación que obviamente a nivel técnico yo no me atrevo a explicarlo porque no, yo soy más analógico, pero en todo caso me parece una exposición muy bella donde él trabaja con estas interfaces y genera esos sonidos con la mano, ¿no? Al final, de nuevo, es como una especie de, yo lo veía, o al menos me gustaba pensarlo, como una versión moderna del self-service de Mestre Squadren, ¿no? La de Mestre Squadren como una cosa súper analógica, presentada en los años 70 y está una versión mucho más tecnológica, pero que en el fondo es lo mismo, es que el espectador, el visitante, hace sonar la propia obra. En este caso se le invita a participar, a tocar estas partituras que se tocan, físicamente, ¿no? Se tocan no de play, sino de touch, ¿no? De tocar. Sí, sí, de tocar. Y genera la obra, con lo cual me parece como una obra muy bonita para cerrar justamente ese ciclo, ¿no? De entender la grafía como algo visible y como algo también estéticamente interesante, ¿no? Que al final Y, también y- está toda esa dimensión visual que para mí es fundamental. Más allá de que en el arte sonoro obviamente podamos bucear en la acusmática, la relación con lo visual para mí sigue siendo muy, muy importante y con esa idea de la escritura, ¿no? O de la escritura expandida. Muy bien, pues acabamos aquí y nos quedamos con Enrique Tomás. Isaac Diego, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, un placer.